¿Estás listo? Muy buenas noches, amigos de San Francisco de Macorís, la región del Cibao, el país y el mundo. Nosotros dispuestos aquí a compartir un programa más de Comentando entre dos. Ustedes allá y yo aquí hacemos esos dos para que todos los sábados nos conectemos y nos pongamos, nos impliquemos, nos empoderemos en el trato de los temas, conocer los temas. El que dice Bill Gates que el que maneja información maneja el mundo. Entonces tenemos que saber qué está sucediendo, tenemos que saber estar al tanto, aunque no metido directamente, si no es necesario, pero el que no hace nada tiene que esperar de resultado lo que hagan los otros. Y ese es el sentido de estos comentando entre ustedes y yo en estos sábados de 9 a 10 por Telenor y retransmitido directamente en vivo por YouTube, así mismo, comentando entre dos, y en Facebook Ramón Antiguo. Ahí nos puede ver en cualquier momento, incluyendo ahora mismo de cualquier parte del mundo. Miren, hoy estamos a 16 de agosto, se celebra la restauración en la República Dominicana, una gesta histórica que trae consigo revolución, cambio y liberación de la República Dominicana, ratificación de la liberación de la libertad en la República Dominicana. Este día 16 de agosto, que generalmente los presidentes los usan para hacer cambios en su gabinete, en su estructura de gestión gubernamental en el Estado en sí, específicamente en el Poder Ejecutivo. El presidente de la República, otros presidentes también, el día 16 de agosto, generalmente se dirigían a la nación haciendo una especie de discurso histórico, político, económico, pero los últimos presidentes en algunas oportunidades han dejado de hacerlo, como en el caso ahora, el presidente Luis Abinader no se dirigió al país con motivo de la celebración del aniversario de la restauración de la República Dominicana. Como no hay hasta ahora decretos, no hay hasta ahora cambios en el tren gubernamental, se espera para los próximos días que el presidente cambie, porque la verdad que la sociedad dominicana está necesitando, requiriendo y pidiendo al presidente de la República para que haga los cambios necesarios, que como que reactive, retroalimente, que alimente, que dinamice el comportamiento y la gestión de los funcionarios de su gobierno, porque en estos 5 años, 4 años pasados y de esta gestión, este primer año, los funcionarios han estado muy pasivos, muy tímidos, muy lentos y parece ser muy poco enfocado en lo que está enfocado el propio presidente de la República. Amén de que el presidente de la República ha venido trabajando los pasados 4 años y este primer año de este segundo cuatrenio de gestión del presidente Abinader, con una gran cantidad, los primeros 4 años el presidente lo dedicó a que cerca de la mitad del gobierno estaba conformado por funcionarios y empleados, funcionarios y empleados del gobierno anterior, de los gobiernos de Leonel y el gobierno de Danilo Medina. La mayoría de los empleados vienen trabajando en el gobierno desde el tiempo de los gobiernos del PLD. Muchos de los funcionarios de los primeros 4 años del gobierno de Luis Abinader están conformados por empresarios, empleados de la gestión pasada del PLD y de la sociedad civil. Los PRMistas, pocos llegaron al gobierno en los pasados 4 años de gestión del presidente Luis Abinader por un asunto hasta entendible. Quizá el presidente de la República entendió que era mejor salir con gente experimentada a dirigir esos 4 años. Quizá eso fue lo que le dio resultado para poder optar por un segundo periodo constitucional, y el presidente de la República parece ser que optó por seguir con gente con experiencia. Los funcionarios y empleados del PLD, de los gobiernos del PLD enquistados en el gobierno, siguieron igual. Y de igual manera, entonces se fue al sector empresarial y al sector de la sociedad civil, que bastante apoyo le dio en esas marchas verdes, en esa marcha de la Plaza de la Bandera y todos esos movimientos, y le dio quizá un 25% a esos nuevos funcionarios, pero de los aliados del empresariado y de la sociedad civil.
O sea que los pasados 4 años el gobierno de Luis Abinader prácticamente estuvo compuesto por un 50% de los funcionarios y empleados del PLD, un 25% de los aliados y un 25% de la, diría yo, porcentuándolo, del empresariado y la sociedad civil. Entonces, todavía hay una gran cantidad de exfuncionarios y empleados de la gestión del gobierno del PLD que todavía siguen enquistados. Y para que ustedes noten, ahora en los últimos días, en esta semana, a principios de semana, 3 altos funcionarios, incluyendo un ex director de Indotel, ex ministro creo que estuvo en turismo y ex senador por 2 oportunidades por el PLD, representando el PLD, renunció junto a otros 2 altos dirigentes, renunciaron del PLD y que no están con nadie todavía. Lo que no han ido a la FUPU ni han llegado al PRM. Parece ser que pudiera ser que estuvieron esperando que ahora el 16 lo iban a entrar al gobierno. Y entonces uno de esos funcionarios que renunció del PLD y que está ahora como agente libre, su esposa, veamos todo lo que hizo en Indotel cuando su esposo del PLD era director del Indotel. Escuchemos este video. Ovalles Guzmán creó todo un clan en esa institución, ya que supo aprovechar los años de poder de su actual pareja sentimental, José del Castillo Sabiñón, para posicionarse con exorbitantes sueldos dentro de Indotel, a pesar que luego de la salida del funcionario en febrero del 2018, pasó Luis Henry Molina, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ahora está el director Nelson Guillén Bello, quienes permitieron que este clan Ovalle Guzmán siga enquistado en Indotel. Noelia Desiree Ovalles Guzmán, hermana de Chariné, gana 199,000 pesos como asesora de Relaciones Públicas, mientras que su padre, Miguel Ángel Ovalles Rodríguez, ocupa el puesto de administrador del Club Recreativo de Indotel, ostentando un salario de 175,000 pesos. El padre de un hijo de Chariné, Carlos Eduardo Romero Pou, labora como supervisor de obras en el Departamento de Infraestructura con un sueldo de 150,000 pesos. Cherlyn Violeta Castellanos Calderón, amiga de infancia de Chariné, es la subencargada del Departamento de Servicios Generales, ganando 125,000 pesos. Otra amiga y actual socia es Sara Violeta Rojas Franco, que gana 100,000 como coordinadora de mercadeo. En el Departamento de Servicios Generales labora su cuñada Anibelca Claudín Almonte Martínez, con un sueldo de 185,000 pesos, como encargada de Servicios Generales. Además de una prima hermana, Lisette Angelina Pérez Guzmán de Sori, cobrando 199,000 pesos como asesora de la dirección ejecutiva. Un caso particular es de Betania Mercedes Félix, quien según la nómina del mes de agosto de Indotel es supervisora de mayordomía ganando 60,000 pesos. Al llamar al Instituto de Telecomunicaciones para corroborar si ella trabaja ahí, afirman que no la conocen, lo que pone en evidencia que la señora no labora en el Estado aun cuando cobra por ese supuesto servicio. Pero tras su pista encontramos que Betania trabaja en una de las casas de la familia Ovalles Guzmán. Pero realmente le darán los 60,000 pesos. Le estoy hablando, el último caso es una señora que gana 60,000 pesos, que trabaja como en servicio, como empleada doméstica, en una casa de uno de los parientes de la esposa del señor que era director del Indotel. Le estoy hablando. La conserje, la señora trabaja como en quehaceres domésticos, que trabaja en una casa de familia de una de las directora de un departamento del Indotel. O sea, el esposo era director del Indotel y la esposa era entonces encargada de un área, de otra área, y nombró toda esa gente. Debo recordarle, ella tenía ahí una hermana, a su padre, al ex esposo, tenía una amiga, tenía otra amiga, tenía un cuñado, tenía una prima y la trabajadora de la casa de uno de los familiares de ella que ganaban 60,000 pesos. Y cuando le preguntaron a la señora del servicio, que trabajaba como encargada de mayordomía en Indotel, ganando 60, dijo, no, nunca me han pagado 60. Yo nunca he visto ese cheque. Entonces,
toda esa gente, no crea que estaban en el gobierno del PLD, no es que están hoy. El 25 de julio cobraron toda esa gente 199,000 pesos, una hermana, el padre de ella, 175,000 pesos, el papá de un hijo de ella, que no es el esposo actual, 150, una amiga 225, una prima 199, una cuñada 185, y le digo que hoy están cobrando, 5 años después de haber salido el PLD del gobierno. Por eso el país y los PRMistas esperan cambios a los fines de que el gobierno ya con 5 años tiene que haber experiencia suficiente como para aprender a manejar las instituciones que le pongan en la mano. A pesar de que hay miembros del PRM que lo han puesto en posiciones que no le han quedado muy bien al gobierno, que no le han quedado muy bien al presidente Abinader. Por eso dije, quizá a los 4 años el presidente quiso cuidarse y dijo, yo me voy con gente experimentada. Los que han trabajado en los 20 años del PLD, empresarios que tienen experiencia en sus empresas privadas, personas de la sociedad civil que bastante hablan y bastante informaciones manejan, pero ya en los próximos 5 años, incluyendo este primer año, creo y creemos que pudiera cambiar las cosas y comenzar. Esas imágenes que le estoy pasando ahí son de personas que la siguen moviendo, la manín. Son de personas que estaban en el PLD hace 3 días. Ese era el que estaba en Indotel, esposo de aquella que nombró toda su familia y amigos y relacionados. Esos son funcionarios hoy del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que hay de ellos que tenían 15 o 30 días antes de las elecciones, fue que llegaron al Partido Revolucionario Moderno, dicen que votaron por Luis Abinader. Y ya hoy tienen sueldo de 500, 600, 800 mil pesos. Entonces, por ejemplo, ese ministro de Cultura actual, fue en las elecciones pasadas que estaba todavía como miembro del PLD. Y su padre, ya nombrado en este gobierno, después de haber hecho 3 periodos consecutivos de alcalde en el Distrito Nacional, está aquí, está ahí trabajando en el Ministerio, en Relaciones Exteriores. Entonces, ante todas esas situaciones, se entiende que ya el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno, el presidente Luis Abinader, debe contar con un equipo de hombres y mujeres identificados que se fajaron a trabajar por él para la campaña, para que él fuera presidente y comenzara a tomarlos en cuenta. Es lo que se entiende. Yo no estoy planteando que hagan, como era que decían, un barrido para todo el mundo. No. Estoy diciendo que quizá a los 4 años el presidente quiso cuidarse. Y quizá eso fue lo que le dio la oportunidad de volver y con cierta facilidad enganchar 4 años más. Pero ya de cara a este periodo, y sobre todo sabiendo que la continuidad del Partido Revolucionario Moderno en la dirección del Estado Dominicano está íntimamente ligado a cuáles sean los resultados del gobierno de Luis Abinader. Entonces el gobierno de Luis Abinader, en manos de los contrarios, de los que trabajaron contra su candidatura, de los que dijeron que él no iba a hacer nada, de los que lo cuestionaron, de los que lo atacaron y trabajaron para que él no llegara, entonces ya esa gente tiene que comenzar a ponerse a un lado, porque el Partido Revolucionario Moderno tiene que haber creado conciencia, conocimiento y haberse capacitado como para dirigir el Estado y el gobierno dominicano. Porque si no, entonces tendríamos que decir que en qué pie estamos parados. De forma, y ese Estado va a llegar a un estado de deslealtad tal que ninguna de esa gente tiene compromiso con el presidente Luis Abinader ni con el PRM. Y les da igual, como le puse la semana pasada, el caso de un actual diputado por el PRM, que los pasados 4 años fue diputado del PLD, y que cuando le preguntan cómo lo ha tratado en el PRM, dice, mira, a mí me tratan bien porque yo no soy de nadie, yo no le obedezco a nadie. Oye, pero lo llevó el PRM, porque le dio la diputación. Y él se destapa diciendo, yo no le obedezco a nadie, a mí nadie me llama para trazarme línea. Yo soy independiente. Oiga,
Pero usted ganó porque Luis Abinader lo apoyó, porque el PRM aceptó que Luis Abinader lo apoyara como presidente de la República para que usted fuera diputado. Entonces, ese grupo de personas que no hicieron ningún trabajo para que Luis Abinader fuera presidente, 24, 28, que no cuente nadie, el PRM, que no cuente con esa gente. Porque de la misma manera que se mudaron tan rápido y tan fácil del PLD o de otro partido para el PRM, por el puesto, por la posición que le dieron, así mismo se van. Y esos son como las empresas. Ni agradecen ni nada. Misión cumplida, salario pagado. Entonces, es necesario que de cara a y ojalá el presidente de la República piense y sus asesores piensen en que la única forma de seguir en el poder es en la medida en que los que le dieron la oportunidad, la plataforma política sobre la cual corrió para llegar a ser presidente, puede estar unida y pueda estar totalmente identificada con su gobierno. Con los contrarios, no se mantiene posibilidades de estar en el gobierno. Los contrarios son pasajeros y si ayer lo fueron, mañana lo serán otra vez. Ojalá que se piense en eso a la hora de comenzar a limpiar el gobierno, a dinamizar el gobierno y a cambiar las caras del gobierno del presidente Luis Abinader. Nos vamos al siguiente corte comercial y en breve regresamos. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Pon a prueba tus potenciales. Vive la vida al máximo, porque siempre estamos contigo a tu lado, viviendo junto a ti tus mejores momentos. Agua María se distingue porque nos esmeramos en crear un producto con los más altos estándares de calidad que tu cuerpo necesita para estar y sentirte en salud. A tu salud, Agua María. Ahorra desde hoy para que siempre tengas tu colchón. Alaber, Asociación de Ahorros y Préstamos. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores, tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia, que fundó una gran empresa. Grupo RICET, presente en el pasado, en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. Franco Macorizano, solo trabajando, estudiando y promoviendo las buenas costumbres, vamos a hacer de nuestra ciudad un pueblo de progreso y desarrollo integral, como una gran familia. Evita destruir, construya y viviremos más y mejor. Tu amigo Eufemio Vargas Lima. Villas City Garden, donde la naturaleza se conjuga con lo moderno. Villas de 200 metros en construcción. Ubicada en el downtown, en la zona más exclusiva de San Francisco de Macorís. Urbanización City Garden. Inicia tu estilo de vida, donde encontrarás un paraíso soñado. Piscina, gazebo, 3 habitaciones, terminación en primera. Seguridad 24 horas, cámara de vigilancia. Villas City Garden, donde la naturaleza se conjuga con lo moderno.
yo con un préstamo, este negocio sería diferente. Mami, ¿y Prestantiza? Préstamos antiguas, soluciones alternativas. Prestantiza, préstamos personales, hipotecarios, para vehículos, cambio de cheques, compra de divisas y bienes raíces en general. Gracias a Prestantiza, mi negocito creció. Calle Salcedo, número 53, en San Francisco de Macorís. Que no se te olvide, Prestantiza. Prestantiza, donde tu preocupación tiene solución. En esta semana, después de 4 años de proceso judicial, en el proceso antipulpo llamado, que es contra el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, acusado de lavado de activos, soborno, malversación, una serie de delitos tipificados en el Código. Después de 4 años, en esta semana el tribunal se pronunció con una sentencia de 7 años para Alexis Medina, condena para otros de los imputados, y al caso de Alexis Medina, que era el imputado principal, 500 millones de pesos. Habían 19 imputados en ese proceso, los últimos, los que fueron a juicio de fondo. 11 lo liberaron, lo exoneraron de culpa. No hubo prueba para probarle, vale la redundancia, que eran imputados, que tenían responsabilidad. Y Alexis Medina y otros 7 fueron los que fueron condenados. Miren qué hay. Es importante resaltar que sí, que es bueno que hay condenados, porque solamente en la República Dominicana, en la historia jurídica se recuerda el caso de Salvador Jorge Blanco, un expresidente de la República que estuvo condenado, pero y que después fue absuelto, por decirlo así, por el presidente de la República, ya cuando llegó en el 2000, Hipólito Mejía. Pero de funcionario no se conocía. Entonces hay un precedente, ya es importante esto. Ahora, esa sentencia tiene un mal augurio, un mal mensaje, un mensaje peligroso. Alexis Medina y comparte están imputados, se estableció una querella por ante la Procuraduría de la República y llevados al tribunal por malversar, por haber manejado de manera irregular con instituciones del Estado más de 5.000 millones de pesos. ¿Por qué digo que es un mal mensaje? Es un mal mensaje porque a él le pusieron una multa de 500 millones de pesos. Si es 5.000 millones de pesos, 500 es el 10%. El 90% no se sabe. Segundo, 7 años de prisión con 3,5 está suelto. Entonces el mensaje es que cualquiera se coge 3 años y medio preso por 4.500 millones. Pero hay otro mensaje. No hay un solo Alexis Medina está condenado por ser suplidor de manera irregular del Estado. Pero ¿y el que le dio las obras? El que le dio los contratos, los funcionarios que le dieron los contratos, ningunos están ahí. Ningunos están ahí. Y entonces hay 11 personas de las 19 que salieron libres, incluyendo una hermana del expresidente Danilo Medina. Y es un mal augurio, les repito, porque incentiva la corrupción, el soborno y el dispendio de los recursos del Estado. Porque les repito, ¿cuál es el mensaje? Aquí hay algo que hay que traer a colación. Cuando se creó la ley 88, creo que era 5088, que era para la creación de la Dirección General de Drogas, había un anuncio que hablaba de contra la droga, pero mencionaba mucho el monto. 1 kilo de droga, $30,000. Que si o cuántos gramos, que si o cuántos dólares. Entonces, esa publicidad fue creando un estado de deseabilidad hacia el negocio de la droga. Porque cada vez que se hablaba que cuando agarraron un alijo tenía
200 millones de pesos, 300 millones de pesos. Y los mercadólogos, los especialistas y los técnicos en ese tema de droga entendieron que lejos de alejar la gente del negocio de la droga, lo que estaba era llevándolo por el tema del dinero. Así es esto. Lejos de establecer una sanción, que impida, que limite el que los funcionarios y los relacionados a los funcionarios y familiares de los funcionarios sigan haciendo negocios con el Estado Dominicano y que se siga violentando la ley, lejos de eso, lo que está esa sentencia es mandando, pidiendo, ordenando, facilitando que se siga lo mismo. Porque les repito, 7 años y 500 millones de pesos. Entonces yo pienso como ciudadano que poco me importa, poco me interesa que un ciudadano de esa, que el Ministerio Público, que la Procuraduría de la República ha dicho que es culpable, lo está sometiendo con pruebas suficientes. Solamente los jueces del tribunal abolieron, dejaron sin efecto, desconsideraron más de cerca de 2.000 pruebas que no tenían nada que ver, que no servían, de tanta prueba que presentó el Ministerio Público. Y entonces la sentencia, les repito, es la mayoría fuera de ahí y el imputado principal con 500 millones de pesos de los 5.000 que se les indica que malversó, que movió, que produjo con esas alianzas irregulares entre el Estado y su condición de hermano del expresidente o del presidente de ese entonces. Pero de igual manera, ¿hacia dónde vamos a llegar? ¿Hacia dónde que nos quieren conducir cuando no hay una sanción ejemplarizadora que le impida a los que están y a los que vienen hacer lo mismo que hizo Alexis Medina? Vimos ahorita en el pasado segmento de que la esposa de un director de Indotel, trabajaba ahí, nepotismo, y ya ustedes oyeron toda la gente que tiene ahí nombrada todavía en Indotel. Entonces, en esta sentencia hay un mensaje peligroso, porque yo les recuerdo, cualquiera, lo que dice eso es que cualquiera se coge 3 años y medio. ¿Por qué le digo 3 años y medio? Porque no hay muchos precedentes de presos que hayan cumplido con el total de la pena que le imputa el tribunal, que le impone el tribunal. La mayoría, el 95% de los condenados a los 3 años y medio, a la mitad de la pena cumplida, van para su casa. Entonces, 3 años y medio y todo lo que se dice que se había obtenido de manera irregular con el uso abusivo de su condición de pariente de un presidente de la República, usted lo va a disfrutar, a usted se le queda. Yo pienso como ciudadano que hubiera sido mejor que le cobraran, que el Estado le devolviera, le recuperara los 4.500 millones de pesos, le dejan los 500 y que esté suelto. ¿Por qué me importa a mí que esté preso? ¿Para qué quiero yo que una gente que se ha robado 4.500 millones de pesos según el Ministerio Público, que se haya robado 5.000 millones de pesos? ¿Qué hace el Estado, el gobierno dominicano con que esté preso? Ahora que estamos hablando de reforma fiscal. Si se le quitan 4.000 millones de pesos, todavía le está dando 1.000. Si le quita 4.500, todavía le está dando 500, que no tenía 500 cuando llegó el hermano a la presidencia. Él no tenía 500 millones de pesos cuando llegó el hermano a la presidencia. Déjenle esos 500. Y dale al Estado Dominicano, pídele, arráncale 4.500 millones y ponlo ahí para hacer escuela, para hacer carretera, para subsidio, para lo que tú quieras. No. Lo que hemos hecho es que ha sido una sentencia que, lejos de ser ejemplarizadora, es motivadora a seguir haciendo lo mismo de lo que se le acusa a esos ciudadanos dominicanos. Ojalá que, recuérdense que ahora inclusive a favor de él va para apelación. Después de apelación va para casación en la Suprema Corte de Justicia y después puede tener un recurso de revisión en el Tribunal Constitucional.
En lo que pasa eso, pasan 2 periodos, este que está de gobierno, este que está, que termina en el 28, y el que comienza en el 28 y termina en el 32, y todavía no se sabe, que no se llega a hacer definitiva esa sentencia. Y cuando pase este gobierno y venga el otro, si es del PRM, el otro es seguro que va a ser de otro partido y pudiera ser de uno de los aliados de él. Pues no va a cumplir nada. O va a ser como hizo Hipólito Mejía con Salvador, lo va a indultar. O sea que tampoco es verdad que hay posibilidad de que cumpla con los 7 años. Y tampoco es verdad que hay posibilidad de que pague los 500 millones de pesos. Porque, les repito, entre apelación, casación y revisión, se van más de 5 años. Y más de 5 años es igual a este gobierno, al otro y al otro. Lamentablemente. Pero así es que estamos. Ojalá que no lo vean mucho como lo estoy viendo yo, para que no aprendan y sigan haciendo lo mismo de lo que se le imputa al señor Alexis Medina Sánchez. Vamos al siguiente corte comercial y en breve regresamos. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Pon a prueba tus potenciales. Vive la vida al máximo, porque siempre estamos contigo a tu lado, viviendo junto a ti tus mejores momentos. Agua María se distingue porque nos esmeramos en crear un producto con los más altos estándares de calidad que tu cuerpo necesita para estar y sentirte en salud. A tu salud, Agua María. Ahorra desde hoy para que siempre tengas tu colchón. Alaver, Asociación de Ahorros y Préstamos. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores, tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia, que fundó una gran empresa. Grupo RICET, presente en el pasado, en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. Franco Macorizano, solo trabajando, estudiando y promoviendo las buenas costumbres, vamos a hacer de nuestra ciudad un pueblo de progreso y desarrollo integral, como una gran familia. Evita destruir, construya y viviremos más y mejor. Tu amigo Eufemio Vargas Lima. Villas City Garden, donde la naturaleza se conjuga con lo moderno. Villas de 200 metros en construcción. Ubicada en el downtown, en la zona más exclusiva de San Francisco de Macorís. Urbanización City Garden. Inicia tu estilo de vida, donde encontrarás un paraíso soñado. Piscina, gazebo, 3 habitaciones, terminación en primera. Seguridad 24 horas, cámara de vigilancia. Villas City Garden, donde la naturaleza se conjuga con lo moderno.
yo con un préstamo, este negocio sería diferente. Mami, ¿y Prestantiza? Préstamos Antiguas, soluciones alternativas. Prestantiza, préstamos personales, hipotecarios, para vehículos, cambio de cheques, compra de divisas y bienes raíces en general. Gracias a Prestantiza, mi negocito creció. Calle Salcedo, número 53, en San Francisco de Macorís. Que no se te olvide, Prestantiza. Prestantiza, donde tu preocupación tiene solución. El Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana creó la resolución que da inicio, determina la fecha de inicio del año escolar el 25 de agosto. O sea, el próximo día 25 de agosto se inicia el año escolar en la República Dominicana. Y ese año escolar, según la resolución del Consejo Nacional de Educación, lleva 191 días laborables, 40 semanas lectivas, 210 días lectivos para docentes, 955 horas de clase en las escuelas públicas de la República Dominicana. Este año, como todos los años, llega con una serie de situaciones, de denuncias del ADP, de dificultades que hay en los centros educativos que impiden, a la luz de los estudios y levantamientos que hace ADP en las diferentes escuelas del país, que impiden, según plantea ADP, o limitan el desarrollo normal del año escolar que se avecina o que se inicia. Ese año escolar generalmente comienza con dificultad. Este año es importante reconocer que entre el ADP y el Ministerio de Educación hay una especie de alianza, de acuerdo, de facilidades de iniciar el año escolar en las mejores condiciones, de dar el inicio a un año escolar posible, en condiciones posibles, sin el enfrentamiento que generalmente se da. Me llama la atención que en el caso de ADP el martes, si mal no recuerdo, dio a conocer una rueda de prensa donde hace en detalle todas las dificultades que pudieran poner en peligro el año escolar 25-26, año lectivo 25-26. Y que esa rueda de prensa se hiciera prácticamente 10, 12 días antes del inicio del año escolar, y por qué no hacerlo antes. Pero a la verdad que este año escolar comienza con, a diferencia de otros años, de los otros años anteriores, del inicio del año escolar, en mejores condiciones, porque hay una avenencia, una coordinación entre la ADP y el Ministerio de Educación para beneficiar a los más de 2,5 millones de estudiantes que van a las escuelas públicas en este año. Hay algo que quiero resaltar, sacar aquí a colación, esa es la rueda de prensa del ADP, donde da a conocer las dificultades que hay que resolver, porque antes era que si no las resuelven no iniciamos, ahora hay un espacio y un tiempo para que se inicie este año escolar en las mejores condiciones, o en las posibles condiciones, como dicen ellos. Pero hay algo que hay que resaltar, señores. El Ministerio de Educación, el presupuesto, el 4% que ronda, que supera ya con el de este año, el presupuesto de este año supera el billón de pesos de presupuesto en educación que se ha invertido. Más de 1.300.000 millones de pesos. 1 billón de pesos. 1,5 billones de pesos en 5 años, 21, 22, 23, 24 y 25. Y la educación con unos niveles de calidad mucho más bajos que lo que cuando no había cuarto, cuando le daban 10,000 pesos, 10 millones de pesos o 10,000 millones de pesos. Entonces, hay algo que hay que ver aquí que generalmente no sale. En eso de educación hay un llamado, una institución que le dicen EDUCA. Usted sabe lo que quiere decir EDUCA, Acción Empresarial para la Educación. Ese es el órgano que maneja los cuartos. Oiga, ¿cómo que llaman? Porque uno le pregunta, ¿qué buscan los empresarios ahí? ¿Qué buscan los empresarios ahí? Acción Empresarial para la Educación, EDUCA.
Y dice que Educa es la institución que representa al sector privado en materia de educación. Yo digo, ¿pero qué? Está la ADP, que representa a los maestros, está el órgano del padre amigo de la escuela, que representa a los estudiantes, y está el ministerio, que buscan los empresarios. ¿Qué buscan los empresarios? Asesorando. ¿Pero asesorando qué? Si esa no es competencia de usted. Ah, claro, el 4% se ha ido en construcción de escuelas, empresarios, en suministrar alimentos, empresarios, en dotar de mochila, uniforme, cuadernos, lápices, borra, pizarrones, pero eso es dinero, empresario. Y esta institución dice que es la institución que representa al sector privado en materia de educación y que trabaja para que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con el derecho humano fundamental de recibir una educación de calidad. Pero ese Educa debiera revisarse, porque después que está recibiendo educación, está recibiendo el 4%, que ha entregado más de 1.000 millones de pesos. Ese Educa, si es verdad que representa a los niños, niñas y adolescentes, y garantiza, y es responsabilidad de ellos garantizar la educación, el acceso a la educación como un mandato constitucional, entonces vamos a revisar qué está pasando aquí. Cuidado si estamos entendiendo que el problema es ADP, o deficiencia en el ministerio, pero nosotros tenemos aquí metido un agente extraño, que esos son los miembros de ese órgano, de Educa, que se ha mencionado, que no se menciona mucho, y oiga cuál es la responsabilidad de ellos. Es la institución representante del sector privado en materia de educación. Yo lo que no sigo entendiendo es qué buscan los empresarios ahí. Son tres pilares lo que componen los actores, la composición actuarial del sistema educativo. Los maestros, los estudiantes, que es la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, y el ministerio, el gobierno, el responsable de hacer cumplir la Constitución. Entonces, que busque Educa. Y hay un Consejo Nacional de Educación, que es el órgano que emite la resolución y se reúne y acuerda lo que hay que hacer, cómo va a comenzar el año, cuántas horas, todo eso. Entonces, que busque Educa. Que nunca salimos diciendo, preguntándonos lo que me estoy preguntando. Que busque Educa. Acción empresarial para la educación. Acción empresarial para la educación. Es un agente extraño al sistema. Es un agente extraño al sistema que debe comenzar a revisarse, que busca ahí, y si hay que sacarlo, sacarlo. Porque probablemente el problema esté en que ese Educa, como es la representación privada, empresarial en el sistema, probablemente eso sean la gente que estén manejando los cuartos de educación, y por eso tenemos estudiantes que no saben leer, bachilleres que no saben leer, bachilleres que no saben la tabla del 9, y estudiantes que no saben que Juan Pablo Duarte es padre de la patria. Probablemente los profesores estén arañando, dando clases arañando con las uñas, los estudiantes estén yendo a morirse a las escuelas, y el Ministerio de Educación esté secuestrado por este órgano quizás. Y el Ministerio de Educación esté quizás secuestrado por este órgano, que es el que le maneja los cuartos, que es el que le dice, tómete chin. Pero parece ser que ese es el órgano que está manejando el dinero del presupuesto. Porque les repito, no sé cómo encaja. No encuentro cómo encaja. A acción empresarial para la educación, y tiene la responsabilidad de garantizar, es el sector privado interviniente en el sistema educativo para garantizar niños, niñas, ¿quién tiene que garantizar eso? Es el Ministerio de Educación, en combinación con ADP y en combinación con la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. ¿Qué busca el sector empresarial, el sector privado ahí? ¿Qué busca? ¿En busca de qué? ¿En busca de qué? Entonces, probablemente la situación en la educación en la República Dominicana tenga esos problemas, porque probablemente tenga un agente extraño metido ahí, que sea el que limite, el que cierre y no abra la compuerta para que el dinero salga hacia donde tiene que salir, se invierta hacia donde tiene que invertirse,
y por eso tenemos profesores con deficiencias y estudiantes que prácticamente no van para ninguna parte, que cuando llegan a la universidad llegan sabiendo menos que los analfabetos. Ojalá que esto se revise, comience a revisarse y que comencemos a pensar qué busca ahí la misma ADP, que comience a pensar qué busca Educa ahí. ¿Qué busca Educa ahí? Que si es por el nombre, yo lo estoy analizando por el nombre. Acción empresarial para la educación, y que es la representación del sector privado en el sistema educativo. Eso dicen ellos, en su misión, en su objetivo, en su definición. Órgano del sector privado, representativo del sector privado en el sistema educativo para garantizar la educación a los niños y niñas adolescentes. Eso dicen ellos, yo lo leí. Entonces hay que ver qué está pasando ahí, porque les repito, no, según el nombre y los objetivos de ellos, la definición de lo que es esta institución, no buscan nada ahí, ni caben ahí, ni caben ahí. Hemos oído hablar de Educas, el Ministerio de Educación, padre amigo de la escuela desde cuando yo estaba en la primaria, y ADP. La ADP ha sido beligerante, la ADP ha sido protagónica de los grandes cambios, interviniente y participante de los grandes cambios del sistema educativo, pero parece ser que hay otro que le está comiendo los caramelos. Nos vamos al siguiente corte comercial y en breve regresamos. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Pon a prueba tus potenciales. Vive la vida al máximo, porque siempre estamos contigo a tu lado, viviendo junto a ti tus mejores momentos. Agua María se distingue porque nos esmeramos en crear un producto con los más altos estándares de calidad que tu cuerpo necesita para estar y sentirte en salud. A tu salud, Agua María. Ahorra desde hoy para que siempre tengas tu colchón. Alaber, Asociación de Ahorros y Préstamos. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores, tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia, que fundó una gran empresa. Grupo RICET, presente en el pasado, en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. Franco Macorizano, solo trabajando, estudiando y promoviendo las buenas costumbres, vamos a hacer de nuestra ciudad un pueblo de progreso y desarrollo integral, como una gran familia. Evita destruir, construya y viviremos más y mejor. Tu amigo Eufemio Vargas Lima. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, desde que se instauró, que fue dado a conocer su triunfo como presidente de la República en las elecciones pasadas, a seguida se reunió con unos 5 o 6 miembros del Partido Revolucionario Moderno que habían mostrado algunas inquietudes o aspiraciones a la presidencia. Se reunió con ellos antes de ser juramentado el presidente de la República, antes de agosto del 2024. Y a partir de ahí, cada cual arrancó. En los últimos tiempos, el presidente de la República ha estado reuniéndose, llamando a la unidad, pidiendo, asegurando que no va a haber división, pero la verdad es que los funcionarios están cada cual 9 funcionarios
2 de ellos electos, que es la vicepresidenta y la alcaldesa del Distrito Nacional. Después todos los otros son funcionarios nombrados por decreto y aspiran a la presidencia. A la verdad que han soltado al gobierno y al presidente en banda, como dicen los muchachos. Han soltado al presidente en banda y cada cual anda haciendo campaña como si estuviéramos en diciembre del año 2028 o del 2027. Una cosa insólita. Y el presidente de la República ha estado mandando algunos mensajitos, metamensajes, reuniéndose con ellos, desayunándose con ellos y asegurando. Vamos a ver lo que dice el presidente en este video y luego yo vengo a comentarse. Presidente, ¿usted entiende que llegado el momento, el país tiene garantía de que el PRM se va a mantener unido en torno a la candidatura que consiste mayor apoyo? Totalmente, Julio, totalmente. Ahí yo no tengo, mira, y se lo digo con toda sinceridad, ahí yo no tengo la menor duda de eso. Nosotros nos vamos a mantener unidos y vamos a hacer un proceso interno ejemplar, y después también se hará un proceso externo ejemplar también, como lo hicimos en el periodo pasado, donde no hubo ninguna impugnación de ningún tipo. Pues ven, hay que aprender a leer como los guardias por detrás, y hay que comenzar a leer en negrita, aunque no es escrito. O sea, no es casual que el presidente esté asegurando que no va a haber, y pudiera ser que no haya. Pudiera ser que no haya división, a pesar de que lo que están planteando algunos de los candidatos no es de que no va a haber unión, porque hay 2 candidatos que dicen que o son ellos o es ella. O es ella por encima de todas las cosas, y así lo dice su papá, y el otro dice que es él porque él es el que ha ganado siempre y él es el que estaba aspirando desde el principio. Hay 2 que dicen que no hay negocio, que si no es ellos, que entre el mar. Es lo que están planteando. Y los otros que están ahí rejugando. A la verdad que con los ataques que comienza a hacer la oposición al gobierno, es peligroso porque el que salga candidato va a tener que cargar con esos desaciertos que dice la oposición en que ha incurrido el gobierno dominicano, el gobierno de Luis Abinader. Y entonces es seguro que el que sea candidato o los precandidatos van a comenzar a salirse, en la medida que la oposición comienza a atacar al gobierno, a denunciar, a hacer denuncia al gobierno, ellos van a comenzar a seguirse desprendiendo, despegando, aislándose del gobierno para no cargar con los desaciertos que le imputa la oposición al gobierno. O sea, no es verdad, y recuérdense que justamente por Luis Abinader se instauró el hecho del debate, el tema del debate, que creo que fue Leonel, Abel y Luis Abinader en la elección del 20. Entonces, si ese debate se da en el 28, el candidato del PRM va a tener que vérsela cuando la oposición comience a endilgarle los desaciertos del gobierno a ese candidato. Por eso es que los candidatos están comenzando a aislarse, a despegarse de Luis Abinader, a dejarlo solo para que después no le imputen a ellos como desacierto de su campaña, de su visión de gobierno, lo que la oposición dice que está malo en el gobierno de Luis Abinader. Eso es peligroso y esos mensajes del presidente no son casuales. Eso es porque se está viendo que hay algo y nada más hay que oír la candidata. Y nada más hay que oír la precandidata y el otro precandidato para que ustedes sepan si es verdad y que hay unidad y que estamos juntos y que es lo mismo. Eso no es verdad. De lo contrario, si fuera verdad, el presidente no estuviera asegurando. Que va a haber unidad dentro del partido y después en las elecciones nacionales. Ojalá que comiencen a verse, porque los PRMistas, el PRM sigue en el gobierno dependiendo de 2 cosas. Una situación económica que siga así y que el gobierno del presidente Luis Abinader termine bien. Si no, no hay PRM. Ya al terminar, señores, debo decirle que, atención, el COE, Centro de Operaciones de Emergencia, tiene declarado para este fin de semana, sábado, domingo y lunes, un huracán
que es un campo nuboso que se llama Erin, y ya hay 8 provincias en alerta. Precaución, habrá inundaciones fuertes, unos 75 creo que milímetros de espesor del agua que habrá de caer, y es necesario que pongamos atención al COE y a esos órganos de emergencia para evitarnos problemas. Habrá mucha agua este fin de semana e inicio de la próxima semana. Cuídense. Nos vemos el próximo sábado en un programa más de Comentarlo Entre Dos.